¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Vamos a el día de hoy estar estudiando el libro de Mateo. Esta semana, como pues ya todos saben, como empezamos a hablar desde el domingo, muchos celebran y recuerdan eh, la entrada triunfal en esta semana, la última semana de Jesucristo, incluyendo algunos de los sermones, la última cena, la oración en el huerto, la crucifixión y terminando el domingo con la resurrección. Cuando estudiamos temas como estos, no sé si a ustedes les pasa que, bueno, a mí me pasa y que a veces, como ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado muchas veces, o podemos tener la tendencia a decir como, ¿qué nuevo vamos a escuchar que no hemos escuchado? O decir, sí, ya me lo sé, está bonito y volver a repetir lo mismo. Sería un problema estar a veces tratando de descubrir cosas nuevas. Me ponía a pensar en los recuerdos que a veces tenemos en casa, las fotografías, los videos, que no importando cuántas veces los hayamos visto, porque son parte de nosotros, porque describen momentos importantes, disfrutamos verlos una y otra vez. Y ese es pues es el propósito, es lo que me gustaría que el día de hoy pudiéramos acercarnos a esta porción desde esa perspectiva. Es algo tan nuestro, es algo que transformó nuestras vidas, que necesitamos simplemente sentarnos y volverlos a escuchar para disfrutarlo nuevamente. Entonces vamos a estar en el libro de Mateo, es este relato que ya conocemos y vamos a iniciar desde, vamos a iniciar desde el capítulo 26. Vamos a iniciar desde el versículo 1. ¿Alguien podría ayudarme a leer el versículo 1 y versículo 2? Fuerte, que todos lo escuchen. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Recuerden, estamos en la última semana, Él está en Jerusalén. Y estas últimas palabras pues corresponde a lo que leímos capítulo 25, la parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos y Jesucristo hablando del juicio hacia las naciones. Cuando hubo hablado todas estas cosas, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? ¿En qué tiempo estaban ellos? ¿Qué estaban celebrando? La fiesta de los panes sin levadura. Era una festividad previa a la Pascua, eran 2 celebraciones consecutivas y estaban celebrando eso y terminando, aquí menciona 2 días después, se iba a celebrar la Pascua. Ya estuvimos viendo todo lo relacionado con la Pascua en nuestro estudio de Éxodo, vamos a retomar algunas cosas, pero les menciona lo siguiente, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Creen que las palabras fueron claras? Cuando te dicen el Hijo del Hombre o el Mesías o yo voy a ser crucificado, ¿qué significa? Que va a ser crucificado, ¿no? Pero interesantemente, no todos, no de la forma que Cristo quería, lo entendieron. Vamos a ver qué es lo que sucede. Versículo 3. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, después de esta celebración, la celebración de los panes sin levadura, en un periodo de más o menos 2 horas durante la celebración a la Pascua, o más bien previo a la celebración de la Pascua. Cuenta el historiador Josefo que en los años más concurridos de esta festividad se sacrificaban cerca de 2.500 borregos en un solo día. Imagínense 2.500, es muchísimo. Ahora, si recordamos cuando hablábamos de la Pascua, generalmente era un animal por cada 10 personas, ¿no? Más o menos. Por una familia, y si la familia era tan pequeña como para no alcanzar a consumir todo,
pues entonces se tenían que juntar dos familias. Entonces, si hacemos la cuenta, si somos rigurosos con los números y recordamos que son 2.500 animales entre 10 personas, estábamos hablando que en un año agitado en Jerusalén posiblemente se concurrían cerca de 2,5 millones de personas, lo cual es bastante para la época, bastante para una ciudad con servicios limitados de la época. Entonces, quiero que empieces a imaginarte mucha gente, mucha gente, un lugar relativamente pequeño, pocos servicios, pocos lugares para hospedarse, pocos servicios sanitarios de limpieza. Era un momento concurrido. Ahora, la Pascua, este relato inicia con algo que nos debe de recordar, que es, inicia con Caifás. ¿Por qué es relevante decir esto? ¿Por qué es relevante que podamos mencionar y estudiar esto? Caifás era el sumo sacerdote, pero a diferencia de lo que hemos estado estudiando en Éxodo, que los sacerdotes eran elegidos eran levantados elegidos y levantados por descendencia, eran elegidos de alguna forma por Dios. En este momento, después de la conquista de Roma a Israel, los romanos elegían al sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote no era un hombre elegido por Dios ni levantado por Dios, sino era un hombre levantado por Roma. Ahora, el hecho de que Caifás hubiera estado en el poder por más de 30 años indica que era una persona con intereses muy similares a los de Roma. Por eso lo habían dejado ahí. Entonces, una ciudad con muchas personas, con un sumo sacerdote corrupto, cuyos intereses eran los políticos y no los religiosos, no los que Dios decía. Ahora, ¿por qué la historia tiene que empezar con esto? Porque la Pascua inicia o es producto de personas cautivas que necesitan ser liberadas. La Pascua implica la necesidad de rescatar a alguien. Y esta semana que vamos y que estamos recordando, conmemorando estos últimos días de Jesucristo en la tierra y que va a culminar con la crucifixión, tenemos que recordar eso. La cruz implica la necesidad de salvar a alguien. Hoy que vamos a estar leyendo, quiero que muchas veces no sé si a ti, pero yo cuando leía estas cosas decía, qué gachos los judíos, qué gacho Barrabás, qué gacho, qué mala onda todos ellos, qué mala onda como veíamos el domingo, los que levantaron sus palmas y dijeron, crucifíquenlo. Pero no sé si recuerdas una canción de hace unos años que decía, si yo hubiera estado ahí. Y termina el que canta diciendo, yo también estuve ahí. Porque fueron mis pecados, fueron mis decisiones, fue mi maldad lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Entonces, este capítulo, el recordar la Pascua, el recordar la crucifixión, el recordar la última cena, implica que alguien necesitó ser rescatado. Y ese eres tú. Y ese soy yo. Entonces, este relato inicia con esto, con un hombre, con una mujer terrible, pecadores, como dice, aborreciéndose y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos nosotros. Entonces, el relato necesita iniciar con personas caídas que necesitaban ser rescatados. Entonces, tuvieron consejo, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Esto, también que lo puedas recordar para algo que vamos a ver más adelante, eran 2.500 animales más o menos, pudieron haber sido más. Eran sacrificados y la sangre corría del templo y bajaba por una de las laderas al valle de Quedrón o Cedrón, que más tarde Jesucristo iba a atravesar en dirección de Jerusalén. Entonces, todo ese lugar no se inundaba, pero por ahí corría la sangre. Era un recordatorio de lo que iba a suceder más adelante con Jesucristo. Entonces, versículo 6. ¿Lo puede leer alguien, por favor, 6 y 7? Y por los otros relatos que nosotros tenemos en Marcos, en Juan, sabemos que esta casa es la casa de la familia de Lázaro. Sabemos también que esta mujer de la que se describe aquí es María. Ahora, este Simón el leproso
o necesariamente ya no estaba leproso, porque si hubiera estado leproso, ninguno de ellos hubiera estado ahí comiendo con él, porque los leprosos no vivían con toda la comunidad, sino vivían apartados de la comunidad. Entonces este era un hombre que había sido sanado. Ojo, esto es algo importante, es algo muy importante que recordemos, porque iniciamos con Caifás, un hombre horrible. Ahora, ¿qué era la lepra? La lepra era una muestra, un símbolo del pecado. Ahora, este hombre había sido sanado de lepra. Hablábamos hace tiempo que anterior a Jesucristo, cuando estamos leyendo Éxodo, encontramos que hay un mandamiento específico para cuando alguien es sanado de lepra, el cual era un ritual que tenía que presentarse delante del sacerdote, que incluía un ave, un cántaro, agua, sangre. Era medio complicado, medio raro, pero tenía que presentarse el leproso, tenían que revisarlo, y entonces hacían todo este sacrificio. Pero desde el tiempo que fue dado en Éxodo hasta el tiempo de Jesucristo, no hay ni un solo registro de que alguien hubiera sido sanado de lepra. Hasta el momento en el que Jesucristo viene y vemos ese relato de un hombre que es sanado de lepra. Imagínate esto, llega porque Jesucristo le dice, el leproso dice, quiero seguirte, todo eso, le dice, ve y preséntate delante del sacerdote y cumple lo que requiere la ley de Moisés, es decir, ese sacrificio que encontramos en el libro de Éxodo. Entonces imagínate a este hombre llegar delante de los sacerdotes, y están los sacerdotes ahí, pero no están preparados para esto. No están preparados para recibir a alguien con lepra, porque nunca nadie se había sanado de lepra. Estaba en el manual lo que debía de hacerse, pero nunca nadie lo había hecho, porque nunca nadie había sido sanado de lepra. Ahora, recuerda, no perdamos el hilo. Empieza con un hombre horrible como Caifás. Después se introduce a este hombre leproso que fue sanado. Nunca nadie había sido sanado de lepra hasta el tiempo de Jesús. Llega y se presenta delante de los sacerdotes. No digo que sea este específicamente, pero el que vemos en el relato de Cristo. Ellos no sabían qué hacer. Ahora estamos en un momento, en una fecha en la que estamos celebrando esto. Pero no olviden, ¿para qué fue puesta la iglesia? Fue puesta para ir por el mundo y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿qué tipo de persona es el que llega a la iglesia? ¿Creyentes? No necesariamente. Son personas destruidas, personas que vienen de la lepra, del pecado. Lo triste es, en muchos casos, que llegan a la iglesia personas en esta condición, con muchos problemas, con una vida destruida. ¿Y qué pasa? La iglesia no está preparada. La iglesia no está preparada, y a veces lo comentaba con algunos hermanos, estamos acostumbrados a algunos pecados, los más comunes, ¿no? Los que vienen de adulterio, los que vienen de fornicación, pero está sucediendo, y creo que va a ser cada vez más común, casos cada vez más complicados, pecados más con un impacto mucho más amplio. Y la pregunta es si estamos preparados. Ahora, este hombre había sido transformado. Y vemos a un hombre, en contraste a Caifás, un hombre que ahora era seguidor de Cristo. Entonces, ve checando esto, porque Caifás primero representa el hombre religioso que necesita ser salvado. Este hombre leproso representa al pecador empedernido que fue transformado. Y ahorita vamos a ver a Judas, un hombre moralista. Entonces, en el versículo 6 dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, estaba muy cerca de Jerusalén, era camino de, no sé, cuando más una media hora. Dice que, versículo 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron. ¿Podría continuar alguien, por favor, leyendo el versículo 8, 9 y 10? Cuando nosotros leemos los otros evangelios, como decía hace un momento, encontramos o recordamos quién es esta mujer, María.
¿no? También, cuando nosotros leemos los otros evangelios, sabemos quién específicamente se enojó. ¿Recuerdan quién fue? Judas. Ahora, Judas Iscariote. Era, interesantemente, su nombre significaba... ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿Qué significaba su nombre? ¿No? ¿Alguien recuerda? Alabanza o adoración. Algo así. Un nombre, la verdad, hermoso, pero que le echó a perder. ¿Conocen algún Judas? No que digan, sí tengo un... No, alguien que se llame realmente Judas. Es un nombre no muy común. Judas Iscariote era de una provincia, de un lugar Cariot, que interesantemente, o a diferencia de los demás discípulos, no era un lugar pobre, no era un lugar de pescadores, sino él provenía de un lugar al sur, donde las familias eran económicamente o con un nivel sociocultural mucho más alto. Entonces era podríamos decir, una persona con un nivel sociocultural mucho más alto, y recordemos, estaba puesto al cuidado de el dinero del equipo de Jesucristo, ¿no? Nos menciona esta descripción que Judas, ¿por qué razón se enojó? ¿Cuál era la razón? ¿Alguien se acuerda? Era muy caro para desperdiciar, pero realmente había un interés por el desperdicio, o cuál era la razón atrás de eso. ¿Alguien se acuerda? Porque dice que era ladrón y él se quedaba el dinero, ¿no? Entonces tenemos que recordar esto, que en ese momento ellos no lo sabían, pero después, como una anotación, se nos describe, y no lo decía él porque realmente se ocupara por el desperdicio, por Jesús o por los pobres, sino porque era ladrón. Ahora, si tú supieras que alguien es ladrón, ¿lo pondrías a cuidar el dinero? Jesucristo es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, y entonces él sabía que era ladrón, y él lo puso para cuidar el dinero. Interesante, ¿no? Ahora, vamos a seguir leyendo, o vamos a nuevamente a leer. Dice que esta mujer vino con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Entonces, conocemos a María y conocemos su historia con Marta, como la conclusión a la que llega todo ese evento es que ella escogió o eligió la mejor parte. Y nuevamente lo vemos aquí, nuevamente entrando en este momento, estando a los pies de Cristo nuevamente. Primer relato, a los pies de Cristo. Segundo relato, a los pies de Cristo. Y más adelante la volvemos a ver a los pies de Cristo. Pero estando aquí, ella toma este alabastro. Posiblemente lo recuerdan, ya hemos hablado de esto. Era un perfume de mucho valor, muy costoso, que en ese tiempo funcionaba o algo, era como un tipo de inversión. Era en algunos casos, o para algunas mujeres, un seguro por si eran rechazadas o se divorciaban, y podían echar mano de ese dinero para poder, pues, cubrir sus gastos después. Entonces era algo bastante costoso. Ahora ella va, lo rompe en Jesucristo y lo derrama sobre su cabeza. Cuando seguimos leyendo el relato, dice: al ver esto los discípulos se enojaron. Eso quiere decir que el comentario de Judas contaminó o contagió a los demás discípulos, y entonces ellos dicen: ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿entendiendo qué? Entendiendo obviamente las verdaderas intenciones. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo que ha hecho a fin de prepararme para la... ¿qué? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, recordemos, la historia empieza con Caifás, un hombre que necesita desesperadamente ser salvado, un hombre terrible,
un hombre de acuerdo al corazón del mundo. Después vemos a otro tipo de hombre, alguien que simbolizaba el pecado, pero que fue sanado. Después vemos a alguien que estaba dentro del grupo de los discípulos, alguien que mostraba cierta moralidad y un interés genuino por las causas sociales, por los pobres, pero que detrás de toda esa falsa imagen realmente tenía intereses propios, quería el dinero para él. Y esa falsa piedad contagia a los demás y dicen, sí es cierto, ¿para qué se desperdició todo eso? Ahora, encontramos a esta mujer. Esta mujer, aquello que para ella era importante, era un seguro de vida, lo rompe y lo derrama sobre Cristo, en un acto de adoración, y no solamente de adoración, porque Cristo define o lo describe como una cosa. Ella me ha preparado ¿para qué? Para la sepultura. Al principio leíamos un fragmento, después dice que después de estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos que ahora era ¿qué? ¿Qué iba a pasar? Lo iba a ser crucificado. Y nadie lo entendió. Nadie, excepto esta mujer. Porque esto era parte de la costumbre en ese momento. Era ungir a los muertos. Ahora, obviamente, el ungirlos era después de que morían, no antes. Pero aquí vemos a una mujer en un acto de fe. No nos perdamos, vamos a ahorita llegar a un punto, vamos a seguir leyendo. Dice, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Hoy estaba pensando, y no sé si alguna vez tú has pensado en esto, ¿en qué momento Judas decidió entregar a Jesucristo? Hay ciertas personas que que tienen esta idea que Judas realmente no había sido tan malo, sino lo que él quería era realmente presentar a Jesucristo como alguien poderoso y que lo fueran a capturar y que él se mostrara como realmente era. Pero esto no es así, porque Jesucristo habla del hijo de perdición y utiliza las palabras diciendo mejor le sería no haber nacido. Entonces no tenía una buena intención, era completamente la contraria. Pero quiero que notes esto, ¿qué momento fue? Si el momento fue el anterior, el que estamos viendo descrito, o es la condición que estaba sucediendo, que es exactamente la misma, sucedió algo. Judas durante mucho tiempo había seguido a Jesús, había escuchado las palabras de Jesús, había comido con él, cenado con él, había dormido junto a Jesús. Pero de repente sus intereses se vieron afectados por los verdaderos planes de Cristo. Ya no podía tener el dinero que él quería. Ya no iba a tener, porque recuerdas este diálogo también con Juan y su hermano de quién va a ser primero en el reino. Judas entendió y dijo, entonces no va a haber posiciones, entonces no había haber puestos políticos. Y Judas se decepcionó de Jesucristo, porque sus planes eran diferentes a los suyos. Ahora, hermanos, muchas veces hemos estado en estas fechas, hemos celebrado una y otra vez, año tras año, eventos, fechas similares como estas, hemos escuchado este relato, hemos leído esto en Marcos, lo hemos leído en Juan, lo hemos leído en Mateo, hemos tenido estudios bíblicos de esto. Y estuvimos leyendo en Hebreos, también en Santiago estuvimos leyendo acerca de cuando las cosas no suceden como a nosotros nos gustan. Y este es Judas, este es Caifás, este fue en algún momento el hombre leproso. Ellos buscaban lo suyo. Cuando nosotros recordamos la última cena,
Vamos a leer de un hombre que no buscó lo suyo. Y es horrible pensar que podamos estar sentados. Ahorita vamos a tomar la cena todos juntos. Podamos estar sentados a la mesa, sosteniendo el jugo, el pan, recordando su muerte, pero buscando lo nuestro. Porque esto es lo que hacía Caifás, buscar lo suyo. Esto es lo que hizo Judas, buscar lo suyo. Por otra parte vemos a una mujer que entregó lo que para ella era su seguridad. Y de esto se trata, el estar a los pies de Cristo. De esto se trata esta celebración. Hay una escultura, o leí acerca de una escultura que me pareció interesante la frase que ponen junto a ella. Es de un artista danés, se llama Thor Waldon. Y esta escultura es una escultura de granito, es de Jesucristo, pero está volteando o está mirando hacia abajo. Entonces cuando tú la ves de frente, no puedes ver el rostro de Cristo. Y ponen una frase junto a la escultura que dice: si quieres ver el rostro de Cristo, tienes que sentarte a sus pies. Entonces te acercas a la escultura, te sientas y volteas hacia arriba, y ahora puedes ver su rostro. Es exactamente lo que hizo esta mujer. Puedes ver a Cristo desde tu posición política, desde tus ideales económicos, y lo vas a ver como un dolor de cabeza. Puedes verlo a través de tus ideales, como Judas, y lo vas a ver como un dolor de cabeza. Pero puedes sentarte a sus pies, como esta mujer, y verlo hacia arriba, y poder ver su rostro. Este es el lugar que necesitamos estar. Ese es el lugar donde nuestro corazón necesita estar. Esto es lo que necesitamos recordar, que no éramos y no somos mejores que estos hombres descritos aquí, y que la Pascua implica o recuerda la necesidad de ser salvados. ¿Qué es lo que iba a pasar en ese momento cuando recordamos Éxodo? Iba a descender el ángel que iba a traer muerte. Ahora, ¿a quién iba a traer muerte? A todos los primogénitos. ¿Los judíos estaban en riesgo? Sí, si no había la marca de la cruz en las puertas. Eso quiere decir que todos los que estaban ahí estaban expuestos a la muerte. Y es lo mismo el día de hoy. Todos estábamos expuestos a la muerte. Pero hay algo que hizo o que hace la diferencia. Su sangre en nuestra vida. Su Espíritu Santo marcando nuestros corazones. Vamos a continuar leyendo. Versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Entonces, manda a sus discípulos, y por los relatos que vemos también en los otros evangelios, podemos recordar o descubrir que uno de los indicadores para saber quién era este hombre, dice, van a encontrar un hombre cargando un cántaro de agua, lo cual no era común en la época porque generalmente los que cargaban el cántaro de agua eran las mujeres. Entonces era como, van a saber de a quién me estoy refiriendo cuando vean a alguien con esa característica, que está cargando el cántaro de agua. Entonces era algo excepcional. Y les dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu caso celebraré la Pascua con mis discípulos. Encontramos algo también aquí muy interesante, y es que no sabemos el nombre de este hombre. No sabemos si anteriormente era un seguidor de Jesucristo. Muchos piensan que sí, pero lo que sí sabemos es que en ese momento facilitó su casa para servir al Señor. Pero no conocemos, ni nunca conoceremos su nombre. Y esto nos debe de recordar algo muy importante.
En la semana hablaba con un hermano y me comentaba de otros hermanos que ya tienen cierto tiempo aquí en la iglesia y que todavía no han terminado de pues de relacionarse, de involucrarse, como a lo mejor es el caso de muchos de ustedes. La iglesia interesantemente ha tenido un crecimiento como sustancial en los últimos meses y muchos todavía no hemos tenido la oportunidad de convivir, de relacionarnos, pero quiero que puedas ver el ejemplo de este hombre. Este hombre no sabemos quién es, pero prestó un servicio hermoso a su Señor. Y como este hombre, habrán muchos que nunca se sepa nada de ellos, que no se sepa quiénes son, pero el servicio que prestan al Señor, la devoción y el amor que prestan al Señor, será bien recompensado. Porque esto es lo que menciona la palabra, que ningún servicio, que ningún esfuerzo, que ningún sacrificio para el Señor es en vano. Entonces continúa la historia. Dice que Jesús se sentó a la mesa cuando llegó la noche y comía con sus discípulos. Si recuerdas, en otras ocasiones, en otras festividades como estas, hemos recordado y hemos hablado de todo lo que involucraba la noche del Seder, del Pesaj, la última cena, y cómo había todos estos elementos: el pan sin levadura, que es el matzah, el jaroset, que era esta como salsa que tenía higos, nueces, dátiles, que recordaba el barro que ellos habían, recordaba el barro en Egipto que ellos tenían que hacer, las hierbas amargas, el maror, que metían en esta agua con sal, que recordaba las lágrimas del pueblo, las 4 copas. Y durante la dinámica de esta noche tenían estas 4 copas y el menor en la casa o el menor en la celebración tenía que preguntar. Si era el padre, decía: padre, ¿por qué todas las noches comemos sentados y ahora comemos reclinados? ¿Por qué todas las noches comemos esto y esta noche comemos hierbas amargas? Y había estas preguntas para que el mayor pudiera explicar: es que esto representa que éramos esclavos, y los llevaba a hablar de todo eso. Entonces, no perdamos que esta era una celebración judía. Ellos estaban celebrando la Pascua, estaban recordando la salida de Egipto, y esta era la misma dinámica que se estaba llevando a cabo. Entonces seguramente el menor entre ellos era Juan, y Jesucristo era el que tenía que contestar estas preguntas, y ellos estaban sentados. Ahora, tenían toda la comida típica, y mientras estaban cenando, dice, mientras comían dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Entonces sabemos que era Judas. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tenemos que pensar que hasta ese momento ninguno entendió que Judas lo iba a entregar, a pesar de que Jesús le dijo: sí, tú eres. Si tú tienes en tu mente la imagen de Judas con colmillos o con garras, obviamente te equivocas, porque seguramente Judas era ese tipo de personas que todo mundo le caía bien. Tal era la imagen de Judas que nunca se imaginaron que robara, que a pesar de todo esto que estaba sucediendo, no creían que él fuera el que lo iba a traicionar. Y que incluso cuando Jesucristo le dice: ya vea lo que tienes que hacer, todos dijeron: seguramente va a ir a comprar algo. No lo pensaban. Esto es importante. Continúa la cena y generalmente cortaban el pan de levadura en 2. Una parte la reservaban para
un juego que hacían con los niños al final. Y la primera parte era la que ellos comían. Ahora, esto nunca lo hacían. Jesucristo vuelve a partir este pan y lo empieza a repartir entre sus discípulos y utiliza palabras que ellos no utilizaban. Comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Todos han de haber sorprendido, han dicho, Jesús se le está olvidando el diálogo, la historia que tiene que contar, y después tomó la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Algunos teólogos hablan que la copa que Jesús estaba levantando era la última copa, o la copa que ellos dejaban reservada para Juan el Bautista. Generalmente en las familias ponían una copa de más y tenían que preguntar, ¿y esa copa de quién es o para quién es, pa? Y tenía el padre que responder, o ellos tenían esa idea o esa esperanza que era la copa, que iba a entrar Elías, porque era una profecía que Elías había de venir cuando viniera el Mesías. Entonces toma esta copa. Seguramente los discípulos estaban ya a este punto extrañados porque Jesús estaba rompiendo todo el protocolo. Pero él dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, ¿podría repartir los elementos de la cena, por favor? Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En la semana me puse a leer acerca de esta costumbre o esta tradición americana de los huevos de Pascua, porque le decía, me estaba platicando con mi esposa y me comentaba de esto con los niños, los huevitos, todo eso. Le dije, es que sería interesante cómo llevar lo de los huevitos de colores a Jesucristo, ¿no? A la resurrección. Y cuentan la historia o describen la historia que supuestamente el conejito estuvo y presenció la resurrección, entonces salió y como no podía hablar hizo figuritas, los huevitos los pintó con imágenes de la cruz de la resurrección para que todos pudieran entender, ¿no? Entonces, para algunos la Pascua el día de hoy, y bueno, por eso era el comentario. Mientras estaba leyendo, ponían o había esas preguntas en internet, ¿qué simboliza la Pascua? ¿Qué son los huevitos? ¿Qué es el conejo? Y todos los comentarios iban es que describe lo hermoso de esta época, los colores de la temporada, y nada que ver con la Pascua, ¿no? Nosotros podríamos preguntar, bueno, para muchos, ¿qué simboliza la Pascua? ¿Qué simboliza la Semana Santa? Para muchos de nosotros, ¿qué es estar el día de hoy aquí? Tenemos que meditar en lo que estamos leyendo. Y la primera cosa que tenemos que recordar y pensar es que a esta época simboliza o nos recuerda que éramos pecadores, que éramos esclavos y que necesitábamos un Salvador. Durante muchísimos años el pueblo de Israel estuvo clamando por ser librados de Egipto. Y Dios envió un libertador. Y cuando envió al libertador, no querían irse. Pero Dios los sacó, los libró de su esclavitud. Entonces, primera cosa, necesitamos recordar nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. Ahora, este Salvador del cual estamos leyendo no vino para cumplir nuestras expectativas carnales, ni nada en este mundo. Vino a salvarnos de nuestros pecados. Ahora, en este proceso necesitamos ser rotos, así como el perfume de alabastro. Necesitamos ser derramados. Y cuando seamos derramados, cuando seamos destruidos, la misma fragancia, el mismo aroma que está en Cristo va a estar en nosotros. Dice uno de los relatos, y es interesante la forma en la que lo presenta, dice que la casa se llenó del aroma del perfume. Cuando tu vida es transformada, gracias, hermano. Cuando tu vida es transformada, no solamente eres impregnado del olor de Cristo, sino dice que toda la casa se llenó del aroma. ¿Has notado en tu casa que apesta, que huele feo?
Has experimentado esos... Y vas a decir, no, hermano, es la basura. ¿Has notado esos momentos de tensión? Esos momentos en los que simplemente hay algo mal en el hogar. Derrama tu corazón en Cristo. Que tus rodillas estén marcadas. Que estés a los pies de Cristo. Que como esta escultura que te contaba, puedas voltear hacia arriba y poder ver su rostro porque estás a sus pies. Y tu casa se va a llenar de ese aroma. Ahora, estando con sus discípulos, habiendo una liturgia que había de leerse, Jesucristo les hace entender. No se trata de la tradición, no se trata de la costumbre, no se trata de la fecha. Se trata de mi sangre, de mi cuerpo, de este nuevo pacto, a través del cual puedo salvar a los leprosos, a los políticos extraviados, a los moralmente correctos, a los religiosos. Cristo puede transformar vidas. Y cuando Pablo escribe a las personas en Corinto, les dice, hermanos de Corinto, hay una cosa en la que no los alabo, que se reúnen para comer, se reúnen para estar juntos y uno empieza a comer, otro se adelanta, otro se sirve más, y les dice, si lo que quieren es comer, pues váyanse a sus casas. Pero cuando estén juntos, busquen lo que es común, la edificación, y entonces empieza a hablar acerca de la cena. Empieza a decirles que les iba a enseñar lo que él recibió de Cristo. Y dice que, y recuerda que en la noche que fue entregado, lo que estamos leyendo, Cristo hablando con sus discípulos, no importando el diálogo que había de seguirse, no importando la liturgia, Él les dijo, y tomó el pan, y lo partió, y les dijo, mi cuerpo va a ser partido, va a ser desgarrado por ustedes. Y esto es lo que estamos recordando el día de hoy. Pablo advierte y nos dice que cuando tomemos esto, cuando recordemos esto, no lo hagamos indignamente. ¿Cómo es indignamente? No considerando, dice, no discerniendo el cuerpo, es decir, no pensando en lo que costó, no entendiendo todo esto de lo cual estamos hablando. Los discípulos en ese momento no habían entendido y se habían quejado, qué desperdicio gastar esto en Jesús, qué desperdicio gastar una noche como esta hablando con Jesús cuando podríamos estar en la playa, qué desperdicio, porque no habían entendido. Pero nos dice, aún así, aún aunque hayan dicho qué desperdicio, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cada vez que se junten, háganlo, recordando que lo hice por amor a ustedes. Después dice que tomó la copa y dijo, esta es mi sangre, que por vosotros va a ser derramada. Y en nuestro caso, que por vosotros fue derramada. El pacto anterior era a través de la ley. 2500 animales sacrificados en un periodo de 2 horas, para que los pecados fueran únicamente cubiertos de manera temporal. Pero a través de este sacrificio era una vez y para siempre. Y esto es lo que podemos agradecer el día de hoy. Vamos a tomarnos unos momentos para orar y vamos a poner delante de Dios nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este sacrificio. Gracias por tu cruz. El día de hoy estamos delante de ti, recordando este último momento en el que comías con tus discípulos. Gracias por el amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Padre, hoy queremos, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados, confesar que te hemos fallado y que hemos pecado contra ti, y que rogamos tu perdón y que estamos arrepentidos, Padre. Sabemos que nos has perdonado, pero queremos reconocer y agradecer tu misericordia, Padre. Padre, también queremos el día de hoy como iglesia poder no solamente recordar lo que hiciste, sino esperar ansiosamente lo que has de hacer. Esperamos tu pronta venida, Padre. Y como cuerpo hoy queremos recordar y unirnos a muchos de nuestros hermanos que el día de hoy están
con un corazón agradecido, buscándote. Padre, queremos estar a tus pies, queremos ver tu rostro, queremos ser transformados por ti. Padre, gracias porque eres bueno. Amén. Vamos a participar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque podemos estar reunidos, Dios. Gracias por esta noche, porque has guardado nuestra salud. Nos has provisto de todo lo necesario y hoy podemos disfrutar este tiempo juntos, Dios. Gracias por tu palabra. Padre, nuevamente rogamos por esas oportunidades para compartir tu amor hacia los demás. Te ruego que pongas delante de mis hermanos la oportunidad para hablar de ti. Derrama de tu amor sobre nosotros y que podamos llevar este amor a los que no te conocen. Padre, estas fechas nos recuerdan la necesidad que tuvimos y la que muchos tienen el día de hoy de conocerte. Padre, necesitamos de ti. Esta comunidad necesita de ti, este estado necesita de ti. Padre, aquí estamos delante de ti y si podemos de alguna forma hacerte útiles, Padre, rogamos que pongas en nosotros las oportunidades para hablar de tu evangelio, para compartir las buenas nuevas. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. Amén.